12 Coffee. The best coffee in the world. Hola a todos, somos 12 Coffees. Vamos a hablar ahora del próximo evento de UFC, UFC 312, que va a ser la pelea número 2 entre Dricus du Plessis contra Sean Strickland por el campeonato del Middleweight, sí. Vamos a analizar nada más la principal y la coprincipal, y vamos a tener un video short separado con nuestros picks de toda la main card para que, por si quieren ver cuáles son los picks oficiales de 12 Coffees. Bueno, vamos a empezar con la principal. La pelea número 2 entre Dricus du Plessis y Sean Strickland. Cactus, ¿tú qué opinas de esta pelea? ¿Cómo ves? Manches. No, yo pienso que esta pelea tiene que estar mejor que la primera. La primera para mí se me hizo un poco lenta, la verdad. La vi hace rato, nada más para refrescarme la memoria un poco. Y sí, o sea, hasta la adelanté y la retrasé tantito, así, nada más para ver los movimientos, y todos los movimientos eran nada más caminando en círculos. Y pero nada es que más es el estilo de Strickland, ¿no? Sí, es lo que sí estaba más o menos pensando yo. Es más hablador en las entrevistas y todo eso, pero ya que cuando llega al ring es como que más táctico, yo creo, no sé, como que sí mantiene la distancia y sí tiene IQ. O sea, que sí se pone a pensar más en lo que hace. Definitivamente el Strickland dentro del ring, sí, como tú dices, sí tiene IQ. Afuera parece que no tiene. Sí, yo creo que nada más lo único que tiene es para pelear nada más. Porque sí, no serán muy entretenidas sus peleas, porque la verdad no. Y de hecho tampoco tiene mucho knockout power. Sí, por ahí creo a Magomedov, a uno de los por allá. Pero generalmente es puro jab y súper buena defensa, ¿no? Y es estar atacando. Ajá. Y tiene el cardio y todo. Y gana por decisiones. Que es algo de lo que escuché que dijo du Plessis en una de las entrevistas de esta semana. Que dice, bueno, ese es buen estilo de Strickland, es muy chido y todo, pero pues él se la lleva a decisión. Ha tenido puros split decisions. La juega él así. Es el estilo de Strickland. Causa más furor afuera hablando que en sus peleas. Y nunca, en sus peleas nunca, bueno, generalmente no es tan emocionante como dicen, pero a mí sí me entretiene de todas maneras porque siempre está moviéndose hacia adelante. Eso es lo chido, o sea, no será muy explosivo, pero nunca se echa para atrás, ¿no? Siempre es el que está siempre metiendo presión. Por eso lo que pasó con Adesanya o aún con Paulo Costa, que por la presión no puede dejar que hagan su estrategia o su plan de ataque como normalmente lo hacen. Por la presión que mete, poco a poco los va desmantelando con sus jab y buena defensa, que no le encuentran pues cómo contraatacar, ¿no? Cuando está presionando, por la buena defensa que tiene. Entonces para mí se me hace interesante, pero sí a veces me gustaría que pudiera noquear un poquito más, meter un poco más de emoción, así como en los últimos segundos contra Adesanya, o de hecho en el primer round, ¿no? Cuando casi lo noquea, o al final ya los últimos 10 segundos casi de todas las peleas cuando se... Es lo que ibas a decir tú, Cactus, ¿no? Que en esta que revisaste otra vez de la primera con du Plessis, que nada más hasta el final empezó como a ponerse más movido. Sí. Y siento que la verdad que nada más perdió porque le salió sangre en la... ¿Cómo se dice? En la frente. Eso es lo que yo te iba a decir también y rápidamente tocar ese punto. Dos cosas. Primero, ¿sí fue cabezazo o no? Porque dice du Plessis también en una de las entrevistas que vi ahorita de esta semana de Fight Week, que dice él, ¿no? Que ya en un golpe él vio que ya le había cortado desde antes y que no sé qué. ¿Verdad que fue el cabezazo? A lo mejor sí le había medio cortado, pero fue el cabezazo el que de plano abrió a Strickland, ¿no? Sí, y ya después de eso ya no pudo ni siquiera ver, según él. Ajá. Bueno, y sí se notó, pues. Y también ganó, yo siento, por poquitito du Plessis, porque al final de los rounds, en los primeros 2 o 3, como lo hizo takedown. Te digo, la mayoría de los rounds era nada más caminar hacia alrededor del círculo del octágono, pero al final era el 1 o 2 takedowns que hacía du Plessis, creo que fue lo que lo hizo ganar. Eso también es otra cosa, ¿verdad? Porque fue split decision, obviamente. Muchos piensan que ganó Strickland, otros du Plessis. Yo pienso que ganó Strickland, pero al final en el momento sí, porque cae bien, etcétera. Y pero también, por ejemplo, acabamos de decir que Strickland tiene su estilo, siempre es el mismo y no sé qué. Du Plessis lo mismo también. Du Plessis se avienta como un par de golpes así casi a lo menso, no nada menso, pues, pero se ve medio raro. Y como tú dices, y luego se avienta los takedowns como muchos peleadores lo hacen para ganar el round. Entonces, du Plessis también tiene su estilo no tan explosivo, se puede decir, pero tampoco es así que tú digas súper emocionante, ¿no? Oh, no. De hecho, se me hace parecido a Tatiana Suárez. Quiero ahorita que porque es así como que wrestling nada más. Sí. Bueno, yo creo que du Plessis sí es nada más se trata de hacer wrestle lo más que pueda, pero sí primero como que mantiene la distancia
para ver más o menos qué pex. O sea, sí tiene cardio, pero se nota, es de esos peleadores que se ve que de todas maneras está bien cansado. No sé si te has fijado en las peleas, se ve como que en el segundo round, tercero, se ve como que ya se le fue todo el gas. Pero no, o sea, pero si se queda ahí, o sea, ya nunca baja. O sea, es que son los que tienen un chingo de músculos y están bien lean, así tipo Paulo Costa, Michael Chandler, cosas así, se cansan bien rápido por tener un chingo de masa, pero estar bien lean. Sí. Hay rumores que estén en esteroides, que se ve bien fuertísimo. ¿En serio? No me sorprendería. Yo no creo, pues, pero según sí, porque hice una foto, se veían así entrabadísimo más que antes. Entonces, siempre va a haber de esos rumores en cuanto vean a los peleadores así, ¿no? Ven a Chandler así, piensan lo mismo. Ven a, ¿qué era el otro? Sarukian. Y también pensaban lo mismo. ¿Te acuerdas que Sarukian cómo se ve? No, parece superhéroe. Pablo Costa también. Ándale, Pablo Costa. Ese me late que sí está en algo, pero bueno. Secret News. Sí, su Secret News. Y bueno, entonces, ¿cómo creen que le va a ir esta pelea? Ya vimos que seguramente no van a cambiar, yo creo. No cada quien va a seguir en su estilo. No, van a salir igualititos los dos. Pero ahorita ya como ya saben más o menos cómo se sienten, va a llegar Duplessis más con todo a tratar de wrestle down. Yo creo que Duplessis va a salir, es el que va a salir un poco más agresivo desde un principio. Si no va a cambiar mucho la pelea, sus estilos, nos díganme quién creen que ustedes que va a ganar y qué seguiría para cada uno de ustedes, de ellos. Let's see. Yo quiero que gane Strickland. Shit, pero no creo que vaya a ganar. Va a ganar Duplessis. Desafortunadamente, si Strickland no lo... Como siempre lo digo en casi todas las peleas con los peleadores que me cambian. Siento que Strickland, si no lo noquea en el round primero, Duplessis va a tomar control, ya sea wrestling, y lo va a cansar. Aunque Sean Strickland no se canse, de todas formas Duplessis lo va a mantener controlado y así se va a ir a decisión. Siento que se van a ir a decisión, va a ser controversial otra vez, pero ahora sí va a ganar Strickland de todas maneras. 3-2. Es que imagínate, si gana Strickland van a querer hacer la trilogía, ¿no? Aunque yo creo que nadie va a querer la trilogía, pero... No, le van a dar a Khamzat. Pues Khamzat tiene que ser, ¿No será Imamov? Yo creo que Khamzat, yo se la daría a Khamzat. Siento que es más impresionante la victoria contra Whittaker. O sea, obviamente Imamov también ganó chido, pero la de Khamzat contra Whittaker fue... Sí, no, yo creo que Whittaker se siente bien garra, ¿eh? Pues yo pienso que se va a ir a decisión también. Yo creo que en eso, como dices, Cactus, si no hay un knockout pronto o algo, también piensas que es decisión. Entonces, Sixto piensa decisión. Yo también pienso que es decisión. Me gustaría a mí que ganara Sean Strickland, pero a mí me late que va a ganar Duplessis. Otra vez va a ganar por decisión. Y siento que el siguiente va a ser, para el campeonato, va a ser Khamzat Duplessis. Eso va a estar. Ahí vamos a ver realmente si Duplessis es tan bueno para abajo o también vamos para Dirt Wrestling, o si realmente está fuerte Duplessis para contener a Khamzat. Ya ves que Usman se le puso más o menos bien. Entonces esa pelea, si se da, va a estar buenísima. Porque fíjate lo que son las cosas. Porque si ganara esta pelea Strickland ahorita con Duplessis, siento que Khamzat la tiene más fácil contra Strickland que contra Duplessis. Sí. Siento que Khamzat se va a ir así como con todo. Strickland lo va a agarrar, no importa. Que se lleve un par de dos jabs y se lo va a echar al piso. Y yo creo que del top 5, yo creo que Duplessis es el que le puede dar un poco más de pelea a Khamzat. Si no, Khamzat va a ser campeón y no hay quien lo va a bajar de ahí por un rato. Bueno, y si pierde Strickland, ¿qué sería para él entonces? Si pierde Strickland, pues ahora sí, Imamov, la revancha, porque ya peleó contra él una vez, ¿no? Sí. Sería la revancha ya con ex campeón Chuck Strickland. Puede ser él o Moralio, Cayo Moralio. ¿Y si pierde Duplessis? Sí. Imamov, ¿no? Yo creo que Imamov va contra... Es más probable que Imamov vaya contra el que pierda aquí. Y obviamente Khamzat es el siguiente en la línea para el campeonato. Entonces creo que esas son nuestras predicciones, ¿no? Pensamos que, muy, muy independiente de quién queremos que gane, más bien pensamos, los tres pensamos, ¿sí, no? Que va a ganar Duplessis entonces. No, yo pienso que Strickland va a ganar por es cierto, perdón. Bueno, entonces aquí le dejamos. Esas son nuestras predicciones. Bueno, aquí le dejamos por la main. Ahora vamos a hablar de la co-principal. También pelea por el título en el strawweight, que es peso paja. El campeonato de mujeres de peso paja, con la GOAT, Zhang Weili, contra Tatiana Suárez. A ver, analízalo tú, Sixto. Pero la pregunta es para los dos. ¿Qué está haciendo Tatiana Suárez aquí? ¿Es un freebie para ella que le dieron? No freebie de que va a ganar, sino freebie de se adelantó en la línea para el campeonato. ¿Qué está haciendo aquí? No entiendo. No la han derrotado ninguna vez. Pero peleó, no peleó la semana pasada. Digo, la semana pasada, perdón. No peleó el año pasado. Y luego el 2023 peleó 2 veces. Y luego llevaba 4 años que no peleaba. O sea, ha peleado 3 veces en 5 años. Es que han dado, creo que su rodilla, algo así, han dado lastimada. Andaba lesionada. Pero ella al 100% sí es una perra, una perraza,
No, yo creo que la tienen muy arriba ustedes. A ver, véndanme Andrash, ¿qué más quieres? Ex campeona. ¿A cuál de las tratas de Andrash? Porque una es chida y hay una que es bien changa de las Andrash. A la más changa, no sé. No, a la Andrash, a la perrona. O sea, ¿qué es lo que tiene? O sea, es porque como son tan poquísimas peleas, ya ni me acuerdo de sus peleas. Ella es, como ustedes ya lo mencionaron, creo que es wrestler. Ajá. Sí, es más wrestling. Sí, tiene punch power, pero es más así de cansarlas y tirarlas al suelo. Es que está suficientemente fuerte para mantener a Weili abajo. Ya vimos que Weili ya ha demostrado que es súper poderosa abajo. Ya ves, Esparza no pudo mantenerla abajo. Lemus, nada que ver. Esta Shannon, más o menos le dio pelea un round, creo 2. Es que yo siento que en esta, si Zhang Weili gana, va a ser. Ahora sí va a regresar al tope para mí. Porque ha estado como que, aunque ha ganado las 4, como que su segunda racha de campeona no ha sido la misma para mí. No ha sido tan emocionante y no ha tenido el mismo nivel de peleadoras. Porque peleó contra Joanna Jędrzejczyk anteriormente y las peleas perronas que perdió 2 veces contra Rosna Mayunas, desde ahí fue cuando ya empezó a bajar completamente. Sí, perder contra Rosna es una mancha total. Digo, sigue ganando, sigue siendo campeona y todo, pero digo, para mí, si le gana a Tatiana Suárez, ahora sí va a estar otra vez al top. Pero a mí lo que más me sorprende es que Tatiana Suárez es la favorita. Me caigo al mar. Yo también no lo puedo creer eso. Ya ves. Y es que por ahí... Tanto hype. Por ahí algo tengo que tener razón, algo por ahí. Por ahí voy. Yo nunca me lo imaginé que alguien fuera a ser favorita ante Weili de su división, por ejemplo. Es como, se me hace que Tatiana Suárez es como la Bonico de las mujeres. La huevo la quieren poner a que rápido llegue al campeonato. Y los odds que tú estás diciendo, o sea, que no lo puedo creer yo. Yo no lo puedo creer. Yo siento que si no gana aquí Tatiana, si pierde, yo creo ya la para afuera. ¿Qué más? ¿Sabes? Le ganó a Alexa Grasso. Ya con eso te vendías. Tatiana Suárez le ganó a Alexa Grasso. ¿Pero hace cuánto? Mexicana. Hace un chingo. Antes de que fuera campeona. Ahí está, sí. Pero como sea. Que sea la revancha ahorita. Lo tiene en su lista, ¿cómo se dice? A mí me late que... Es que... Sí, mira. Aquí la pelea ya más o menos ustedes la describieron. Tatiana Suárez ya sabemos qué es lo que va a intentar hacer. Entonces vamos a ver si puede mantener abajo a Weili. Ya se ha visto que nadie ha podido mantener mucho a Weili abajo, porque las peleas con Rose, pues una se acabó inmediatamente, ¿no? La segunda pelea la mantuvo abajo un poco. Más o menos. Yo siento que Zhang Weili le va a aguantar un par de rounds, pero se va a cansar. Es otra cosa porque Tatiana casi no ha peleado, ¿no? Y una cosa es estar entrenando y sobre todo si mucho tiempo no estuvo fuera por la lesión que dices, Cactus. Entonces, si Zhang Weili le logra aguantar 1 o 2 rounds y si Tatiana Suárez sale con todo, obviamente, yo creo que ya no le aguanta después del segundo round. Ya Zhang Weili ya va a ser mucho. Porque no ha peleado ninguna vez 5 rounds. Esa es la otra cosa. Se ha peleado bien poquito en, te digo, 3 peleas en 4 años, 5 años. Sí. Y las lesiones y demás. Va a ser esa pelea interesante. Pero sí, te digo, si gana va a ser la top para mí de todo. All time, Weili. ¡Woo! Para mí ya es. Pero a ver, vamos entonces a nuestras predicciones. Yo quiero que tenga una buena presentación Tatiana Suárez. Y de hecho quiero que gane. Quiero que gane para que haya una segunda pelea. Porque seguro que si gana le dan la revancha luego. A Weili sí. Segurito si pierde va a haber Weili le van a dar revancha, sí. Creo que va a ser submission. Submission. A Weili. A Weili. Let's go. También creo eso, Fu. ¿Tú también? Sí, va a ser submission. Te digo, va a ser... Si aguanta Weili, va a ser nomás 2 rounds, máximo 3. Entonces va a ser tercer round submission por Tatiana Suárez. Y si estoy mal, digo sorry después. Ya me le disculpo a Zhang. Estoy pasmado. Yo pienso que la GOAT Zhang Weili va a ganar. Todo va a ser... Pero lo que coincido con ustedes es eso. Los primeros 2 rounds son súper clave. Me late que Tatiana Suárez obviamente va a tratar de dar... Sí la va a poner en peligro a Zhang Weili. Pero ya si pasa al segundo round, que yo pienso que puede porque Zhang Weili está bien fuerte. O sea, a pura fuerza a lo mejor medio la aguanta. Y se va. Y obviamente Zhang Weili es inteligente y seguramente la prepararon para eso. No va a ponerse en peligro para que la agarre Tatiana. Si pasan esos 2 rounds, Zhang Weili o noquea a Tatiana o gana una decisión unánime. Pero yo pienso que la puede noquear si Tatiana se ve cansada. Entonces Zhang Weili gana y Cactus entonces va a tener que disculpar y ya va a ser su favorita de all time para él de mujeres. Sí. UFC. Hasta ahorita es Joanna Jędrzejczyk. ¿Todavía? Sí, después de que Zhang Weili la aniquiló 2 veces de una manera bien chida. Es que como sea fue parte de la pelea más perrona de mujeres, sí. Yo creo. Ok, entonces a ver, lo que dijimos es si gana Tatiana, lo más lógico sería Weili, pero en el caso de que no le dieran a Weili, por alguna razón,
ustedes piensan que la que gane de Yandirova contra Yan Shannon sería contra Tatiana Suárez, en ese caso. Y si gana Sean Weili, como seguramente va a suceder. Bueno, lo mismo, ¿no? Yandirova, si gana. Si gana Yandirova es más fácil, sí, es más seguro. Si gana Yan Shannon, quién sabe. Ya no creo que gane el doble. No sé, ya no va a haber entonces, ¿eh? Si llega a ganar Yan Shannon. Super pelea contra Valentina Shevchenko. Eso estaría chidísimo, ¿eh? Si gana, no, yo siento que si gana Weili, ya la que sigue es pelea contra Shevchenko. Pero tiene pelea Shevchenko con Fiorot. Depende cuándo que ver qué pasa con esa. Sí. Te aseguro que yo sí lo que le gustaría es que ganara obviamente Valentina y Weili. Y Weili para hacer la super pelea. Sí, para hacer la super pelea. Así como querían hacer la de Nunes contra quién era? Contra Cyborg, Harrison. Contra Harrison, ¿no? Contra Harrison. No, de seguro sí se hizo. Sí, y que pierde Nunes, ¿no? Con esta. Con Juliana Peña. Se echó a perder. Yo sigo todavía que no lo puedo creer. ¿De qué? De que ustedes piensan que va a ganar Tatiana Suárez fácilmente a Sean Weili. No fácilmente. ¿De segundo round submission no es fácil para ti? En pelea de campeonato contra Sean Weili. Va a un golpe Weili y se va a dejar ir, se va a encarrerar. Y entonces ahí Tatiana Suárez la va a agarrar, la tirar al piso. Entonces seguramente con Tatiana segurito le van a decir no patadas ni no te le vayas. O sea, no te le vayas por lo menos al principio. Porque la otra te va a agarrar. Entonces yo creo que Sean Weili, correteale un poco. Sí, o sea, yo creo que Sean Weili no va a salir con todo como tú dices, que no. Por lo menos esos primeros 2 rounds. Que la van a preparar. Espero pues que la hayan preparado, me imagino que sí. A que no se arriesgue a que la vaya a agarrar Tatiana. Tratar de mantener la distancia, unos golpes como tú dices y otra vez para atrás. Y yo creo que no patadas. Casi no le va a tirar patadas por lo mismo. Como sé, esta pelea yo siento que va a estar buena. No sé si me llama la atención que la principal, pero sí, las dos van a estar también. Sí, que estabas muy entusiasmado con Jimmy Cruz. Bueno, sí, porque es parte de Umbrella Corporation. De la misma familia. Bueno, entonces aquí le dejamos las predicciones del UFC 312 de la pelea principal y la principal. Esperemos que al final de cuentas sean buenas peleas y sea como sea, yo creo que gane quien gane en la principal. La press conference va a estar interesante y vamos a ver a quién sigue, que seguramente va a ser Khamzat. Y de las mujeres, vamos a ver si se le empieza a hacer el plan a UFC de la super pelea con Valentina, si gana Weili y si gana Tatiana, pues a ver qué pasa. Pues si gana Tatiana, yo creo que no me van a ver a mí, voy a estar deprimido, no me van a ver en los próximos 2 videos. No es cierto. Bueno, aquí le dejamos. Nos vemos a la siguiente. Sí.